El objetivo para esta clase es repasar los tipos de soluciones y además los factores que afectan la solubilidad. Definición de concentración. Sabemos que en una solución o disolución lo más importante es el soluto, porque es el que determina el tipo de solución que estudiamos. Por lo tanto, la concentración se define como la cantidad de soluto presente en una cantidad determinada de disolvente o de solución. Se puede expresar de manera cuantitativa o cualitativa. Si lo vamos a expresar de manera cualitativa, podemos definir como concentraciones diluidas o concentradas. Las diluidas son aquellas que cuando la disolución posee una concentración relativamente baja del soluto y por lo tanto el solvente puede seguir disolviendo sin problemas al soluto. Una concentración saturada o concentrada es cuando la disolución posee una concentración elevada del soluto, es decir, cuando ya llega a la máxima capacidad de disolución que tiene el disolvente. En esta imagen podemos visualizar que cuando, por ejemplo, yo tengo agua y voy echando poco a poco el soluto, cada vez se va concentrando más o se va saturando, hasta llegar a una disolución sobresaturada, es decir, el solvente ya no tiene capacidad de disolución y por lo tanto el soluto cae o decanta por efecto de la gravedad. En las disoluciones también tenemos factores que afectan la solubilidad. Por ejemplo, hay factores internos y factores externos. Los internos se refiere a la interacción del soluto con el disolvente y está relacionado con la naturaleza molecular de cada uno de ellos. En este caso corresponde a la naturaleza del soluto y del solvente. En los factores externos se refiere a toda aquella fuerza mecánica externa que afecte la interacción del soluto con el disolvente. Aquí tenemos, por ejemplo, la agitación, la temperatura y la presión. En los factores que afectan la solubilidad hablábamos de la naturaleza del soluto y el solvente. Para que se puedan disolver, el soluto y el solvente tienen que tener la misma polaridad o la misma naturaleza. Por ejemplo, el agua tiene naturaleza polar, ya que tiene un polo negativo y uno positivo. El polo negativo los da el oxígeno y el polo positivo los hidrógenos que están unidos por enlace covalente polar a este átomo. A mayor atracción entre el soluto y el solvente, mayor será la solubilidad. Las sustancias con fuerza de atracción intermoleculares similares suelen ser mutuamente solubles. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el agua y la sal o el cloruro de sodio se pueden mezclar gracias a que la sal, al estar en contacto con el agua, se disocia. Al disociarse, libera sus iones positivos y negativos y con ello el agua siente gran atracción por el lado inverso de su polaridad. Por ejemplo, el oxígeno que es negativo siente atracción por el sodio que está presente como ion positivo. En cambio, el lado positivo del agua, que son los hidrógenos, sienten atracción por el lado negativo del cloruro de sodio, que son el cloro. La agitación es otro factor que afecta a la solubilidad. Es un proceso mecánico que se realiza para aumentar la movilidad de las moléculas dentro de una solución, facilitando así la interacción del soluto y el solvente, y por lo tanto aumenta su solubilidad. La temperatura del sistema también afecta a la solubilidad, ya que al aumentar la temperatura va a aumentar el movimiento de las moléculas. Por lo tanto, si está en estado sólido o líquido, la solubilidad será mayor
siendo que aumenta la temperatura. Pero los gases disminuyen su solubilidad, ya que al aumentar el movimiento de sus moléculas tienden a romper sus interacciones intermoleculares y por lo tanto se van a ir al ambiente. En el caso de la presión, solamente vamos a aplicarlo para solutos y solventes en estado gaseoso. Al aumentar la presión, disminuimos el espacio que hay entre ellos y por lo tanto va a haber más interacción entre las moléculas del soluto y del solvente, aumentando su solubilidad. Otro factor importante que afecta a la solubilidad es el estado de subdivisión de las partículas que vamos a componer. Tiene importancia la disolución de sustancias sólidas en disolventes líquidos. Si el sólido se encuentra finalmente dividido y muy finamente dividido, va a aumentar su superficie de contacto con el solvente y por lo tanto va a aumentar su solubilidad.